consideran es que no son lo mismo, que los derechos, digamos, fundamentales son derechos más reconocidos en cartas políticas, mientras que los derechos humanos son conceptos un poco más abiertos, no legislados, ¿no? Entonces, esa es la distinción que se hace, pero me parece a mí que es una distinción un poquito débil, ¿no? Yo creo que al final, creo que son derechos humanos, digamos, están mucho más asociados a la defensa, si podemos hablar, de... Renzo, Sí, 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 escucho. disculpa. Hola, Dígame. hola. Creo que no te saludé, pero pues antes que nada, es un Víctor, ¿cómo placer está? que No, estés en la clase de Derechos Humanos de la Maestría en Trabajo Social aquí en sí, la UNAM. Y pues interesantísima, ¿no? La plática y pues sabes, ¿no? Que sí, cada vez que hay la oportunidad a través de las redes sociales de escucharte porque te invitan creo que y sí, comparten la plática, estamos sí. pendientes, ¿no? Y encantados además de, la verdad, de aprender contigo porque pues No, es una muchas persona gracias. que conoce multiplicidad de temas y es un gusto, ¿no? Es un placer. Pero mira, Renzo, te interrumpo justamente Sí, ahorita por lo siguiente. Las Diana. muchachas, la semana pasada tuvieron un coloquio de la Ah, maestría, un qué coloquio que se maneja a manera de crítica de sus tesis, donde hay lectores de la tesis, que pues, en este caso ellos tuvieron la amabilidad de invitarme a mí como su lector para la qué tesis de la bueno, maestría. Y en el caso excelente. puntual de Fátima, ella Sí, está trabajando con un tema de las condiciones en las que viven y que tanto se pueden respetar, digamos, es uno de los elementos de su estudio, los derechos humanos de las mujeres que están en las cárceles en Yucatán. sí. Y Ah, qué ella en bueno. su marco teórico manejaba el concepto de garantías individuales. Y yo Sí, le hacía sí, el comentario justamente ahorita que tú dices esto desde el enfoque teórico de los sí, derechos fundamentales y los derechos humanos. Entonces ella ponía que el tema de garantías individuales se manejaba como sinónimo de los derechos humanos y yo le sí. comentaba, le sugería, porque en el caso mexicano, a partir del año 2011, vino una Sí, reforma constitucional en la cual dejamos de denominar esos primeros 29 artículos constitucionales que hablaban justamente de ah, las garantías individuales y se denominó este capítulo como los derechos humanos y sus garantías. Entonces yo le comentaba que las garantías, ya el tema de las garantías se estaba manejando por algunos teóricos del derecho mexicano como las vías con las que cuenta el individuo, la persona, para poder sí, hacer valer esos derechos humanos. En el caso mexicano es el claro. juicio de amparo. Entonces yo le sugería que a lo mejor había que matizar esta idea, ¿no? Y justamente ahorita tú que lo dices, pues para mí sería, y también para todos en la clase, valioso que nos dijeras cómo este tema, las garantías individuales, si es verdad que ya sí se puede Ha quedado interpretar como superado. sinónimos o ha quedado como superado, porque desde el derecho Sí, mexicano, las garantías son las formas en las que se puede acceder, las vías en las que podemos exigir claro, sin duda, al sin duda. Estado que nos respete esos derechos. Disculpa la Sí. interrupción. No, al contrario, más bien, no, yo encantado, encantado. No, me parece más bien un comentario muy oportuno y excelente, pues que Fátima esté haciendo un trabajo tan importante sobre la situación, pues de la situación real, ¿no? Hay un debate, ¿no?, entre derechos humanos versus derechos fundamentales y la idea central es que los derechos fundamentales son aquellos que están reconocidos en cartas políticas y en la Convención Interamericana y que el término derechos humanos alude más a los derechos de primera generación. Un poco esa sería la distinción. Pero yo creo que al final es una distinción bizantina, ¿no? Lo que importa sobre todo es proteger a los seres humanos, llámese de una o de otra forma. Y acá venía el comentario sobre las garantías. El debido proceso, y eso incluye, por ejemplo, el proceso de amparo, es hoy considerado un derecho fundamental. Es decir, si hay la declaratoria de que tengo derecho a la vida o el derecho a la dignidad o el derecho, digamos, a ser juzgado de manera equitativa, de manera, digamos, proporcional, pero no hay los medios, entonces los derechos no existen, que es una de las críticas de los que, digamos, consideran que los estados modernos no respetan los derechos de sus ciudadanos, ¿no? En este caso, el proceso de amparo pues obviamente, digamos, la existencia de una guía, de una vía, tiene que ser un elemento fundamental como un derecho fundamental. Es decir, el derecho al debido proceso, el derecho a un juicio justo, el derecho, digamos, de presunción de inocencia,
el derecho de no tortura, el derecho, digamos, de respetar la calidad humana en una prisión, ¿no? O sea, todos esos son derechos fundamentales que van a ser reiterados después en el trato, digamos, hacia los migrantes, sobre todo en el caso, pues, en los Estados Unidos, que ha generado un enorme debate la situación, pues, de los migrantes y los procesos de detención en los centros de detención de la frontera, ¿no? Pero yo lo que le diría, pues, a Fátima, que, digamos, la situación carcelaria en Yucatán, tal como ella lo observa, pues probablemente viole varios principios, digamos, interamericanos. Y acá hay otro principio que quería mencionar, que es hoy no solamente basta, o sea, los derechos humanos es un derecho global y los derechos fundamentales en cierta manera son globales también. Y para América Latina tenemos la Carta, digamos, Interamericana de Derechos Humanos, una carta de los años 60, del 69, en la que se establecen una serie de derechos inherentes a los ciudadanos de los países de la región. Cuando hablamos de América nos referimos a todo el continente y a las islas, es decir, desde Canadá hasta Chile y todas las islas del Mar Caribe, ¿no? Entonces, esa carta fundamental es hoy, digamos, un instrumento normativo obligatorio en los países que no han suscrito. No basta solamente decir, bueno, la carta de mi país dice el derecho A y el derecho B, sino sobre esa carta hay una norma superior que es la convención. Por eso se llama, digamos, la convencionalidad, es decir, las convenciones tienen un carácter normativo e imperativo en los regímenes nacionales. De manera que, aunque obviamente es la legislación mexicana fundamental en cuanto a los derechos que se vulneren a estas mujeres, en el caso de la prisión también se pueden invocar las normas interamericanas, ¿no? De hecho, es lo que se hace hoy, por lo menos en América del Sur, ¿no? En América del Sur, dos de los países que más veces han sido llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos son Perú y Colombia. No, hay muchas personas que dicen que el Estado colombiano o el Estado peruano ha vulnerado sus derechos, incluyendo pueblos originarios, y en la Corte Interamericana pues llevan los casos, porque ambos sistemas, por haber suscrito la Convención Interamericana y por haber suscrito, digamos, su sometimiento a la Corte Interamericana, esta se hace competente en caso de violaciones de derechos humanos, ¿no? Y en cierta manera ya, aunque los jueces locales, nacionales, están obligados a invocar estas convenciones, muchas veces no lo hacen o muchas veces lo hacen de una manera tangencial, entonces hay un control mayor que viene pues de la propia corte, ¿no? Entonces yo un poco diría, no conozco el caso, digamos, de la relación de México con la Corte Interamericana y no sé si los casos en México van a la Corte Interamericana, pero en América del Sur, de los casos que conozco directamente, que son Colombia y el Perú, si van a la Corte Interamericana y muchas veces legalmente los abogados agotan, digamos, la instancia nacional, es decir, llegan a la Corte Constitucional en Colombia, llegan al Tribunal Constitucional en Perú y luego elevan, digamos, cuando notan que hay una serie de políticas regresivas, recurren al tribunal en San José y el tribunal en San José obliga al Estado Nacional, llámese Colombia, llámese Perú, que cumplan con el mandato de la Corte. Eso ha generado mucha molestia, sobre todo entre los conservadores que consideran que la soberanía es vulnerada, porque también otro elemento que está detrás de la cuestión de los derechos es la cuestión del Estado-nación, ¿no? Por ejemplo, los derechos son inherentes a todos los seres humanos, pero los estados nacionales en realidad discriminan a los extranjeros y privilegian a los nacionales. Los extranjeros es como si no tuvieran derechos en un lugar distinto a su lugar de residencia habitual o a su lugar de nacimiento. Y esto se va a ver mucho con la Convención de Trabajadores Migratorios, como así se les ha llamado en esta convención del año 90, que curiosamente no ha sido suscrito por ningún país del norte global, porque son los países receptores de migración y porque son países que no quieren verse obligados a cumplir con normas que ellos consideran pueden afectar sus economías o pueden alienar a sus electores, ¿no? Los electores van a tener la idea de que los extranjeros tienen más derechos que los nacionales y eso va a afectar políticamente al régimen de turno, ¿no? Así que como yo le diría eso a Fátima, trabajar, digamos, los mecanismos
constitucionales, como bien señalas, pero viendo como un derecho inherente también el derecho al debido proceso y también invocando la Carta Interamericana, que es la piedra angular que integra pues a los países de América Latina. Ahora, ha habido momentos en la historia de América Latina que esa carta ha sido inobservada, sobre todo en los regímenes de facto, los regímenes militares, que los ha habido mucho en América del Sur, sobre todo en la década del 70, que es la década del terror, cuando, digamos, hubo digamos, programas nacionales de aniquilación de los adversarios, usualmente adversarios políticos, usualmente de izquierda, en Argentina, sobre todo en Chile, también algo en Uruguay, algo en Brasil, parte en Bolivia también, y que, digamos, fueron desaparecidos por los regímenes de turno y que ha generado después, sobre todo en los años 80 y 90, las comisiones de la verdad para, digamos, descubrir qué pasó, para que haya testimonio de las víctimas y para que luego se pueda enjuiciar a los perpetradores o a los agresores, ¿no? Muy bien. Quiero un poquito ya terminar para después ya pasar a dialogar y ver los casos a dos puntos finales. El punto de los migrantes y el punto también de las normas internacionales, ¿no? El fenómeno de la migración ha existido siempre. Siempre se ha migrado local o internacionalmente. Pero el debate sobre la situación del trabajador migrante, del migrante como este sujeto diaspórico, sobre todo se ha hecho presente en el siglo XX. El siglo XX es el siglo de los grandes desplazamientos. Hubieron grandes desplazamientos, por supuesto, en la historia de América, ¿no? De hecho, por ejemplo, los Clovis es un grupo indígena del norte de los Estados Unidos incluso del Canadá migró hacia el sur, entonces una gran migración que muestra que el movimiento humano es un movimiento constitutivo a las sociedades, ¿no? Pero el gran movimiento, digamos, poblacional, el gran movimiento, digamos, de sociedades íntegras se produce en el siglo XX con la revolución del transporte y además, por cierto, con la, digamos, construcción, o no sé cómo llamarlo, si construcción, o como resultado de las inequidades y las desigualdades, ¿no? Y el gran ejemplo que grafica esto es, por un lado, pues la migración de América Latina hacia lo que hoy hacia lo que es Estados Unidos, por ejemplo, o también otro tipo de migraciones internas. En el caso de América del Sur, por ejemplo, dos de los lugares principales de migración han sido tradicionalmente Argentina, con una gran población migrante, principalmente paraguaya, y luego pues peruana y boliviana, o el caso en los últimos años de una gran migración, no solamente peruana, sino también venezolana, haitiana en Chile. Uno puede ir hoy a cualquier lugar de Santiago y un país que tradicionalmente pues era, digamos, no diría relativamente homogéneo, pero digamos un país con una tradición más local, hoy es un país pues con acentos, con cocinas, con colores distintos a lo usual, ¿no? Son las transformaciones que ocurren también en la región. De manera que, aunque la migración a los Estados Unidos es la gran migración del continente, hay también otro tipo de migraciones intrarregionales o, digamos, o americanas, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con estos migrantes? ¿Pierden sus derechos al dejar su lugar, digamos, de residencia, su lugar de nacimiento hacia el lugar de acogida? Eso. Sí, escucho. Un comentario a Lo que colación de quieras. lo que señalaba Sí, sí, del sistema interamericano, ¿no? sí. En el caso de México sí han habido algunas experiencias, Qué bueno. eh, sí, pero también sigue digamos, vigente esta cuestión de mm, lo que implica llegar, por decir, a la Corte Interamericana, ¿no? Sí, Por sí. ejemplo, uno de los casos es de un político muy famoso, Castañeda Goodman, Ah, que mira fue tú. ministro de Relaciones Exteriores y él promovía el voto de candidatos independientes. Ujú. Entonces, México no existía la candidatura independiente en ninguno de los cargos, ¿no? Sí, Y bueno, lleva el caso hasta la Corte dice que México no violaba derechos humanos por tener un sistema de partidos,
pero que sí era recomendable tener un recurso que protegiera a los ciudadanos que quisieran integrarse a un partido, etcétera, ¿no? Ujú. El caso es que después de eso México modifica su legislación electoral y crea candidaturas independientes. Qué Pero bien. aquí un poco el tema, me parece, y que viene a colación de lo que tú decías, es quién puede acceder a estos, por decir, a la Comisión Interamericana. O sea, Sí, pareciera, digamos, en el sistema jurídico mexicano es vinculante, incluso una resolución de la Corte Interamericana, pero el detalle es cuántos recursos necesitas para sí, llegar sí, a sí, esa instancia internacional, ¿no? sí, Económicos o, sí, bueno, de todo tipo, ¿no? sí, Entonces, un poquito eso, digamos, este problema que hemos señalado mucho en las clases de, sí, de que el acceso a los derechos como tal, ¿no? sí, Los sí, mecanismos sí, pueden estar en la ley, el reconocimiento jurídico, y sí es un avance desde el punto de vista del derecho positivo, pero claro, ¿y el acceso? ¿Quién puede acceder a esos mecanismos? ¿No? sí, sí, Nada sí. más comentario, ¿no? A colación de... No, está perfecto. Fue el gran debate en los años 70, ¿no? O sea, en los años 70 y comienzo de los 80 había el debate de lo que se llamaba en esa época el acceso a la justicia. No estaban pensando en cortes internacionales, estaban pensando en cortes locales y el argumento era el litigante que no tiene recursos para pagar abogados y para pagar aranceles, o sea, el costo de los servicios judiciales, tiene en términos prácticos de negación de justicia. No tiene acceso a la justicia, tiene, digamos, ausencia de Estado de Derecho y al final pues tiene que asumir consecuencias indeseadas, ¿no? No, yo creo que es una pregunta muy pertinente. Y de lo que yo he podido ver para el caso de Colombia, para el caso del Perú, y sobre todo en derechos indígenas, hay una serie de organizaciones, de institutos, digamos, de investigación, de promoción, que son los que asumen los costos de los procedimientos, ¿no? De hecho, yo estoy afiliado a uno de ellos, se llama Instituto Internacional de Derecho y Sociedad en Lima, y justamente el instituto toma para sí estos casos de pueblos originarios en sus disputas contra el Estado peruano o contra empresas, digamos, o comunidades que afectan su patrimonio ecológico, su patrimonio cultural, sus condiciones de vida, sobre todo como resultado de las industrias extractivas, en particular la minería y en segundo lugar el petróleo, ¿no? Entonces, en ese caso, los pueblos originarios no es que pagan, digamos, el servicio de representación legal, sino es asumido por estos institutos que a la vez, digamos, reciben en algunos casos financiamiento de fuentes internacionales interesadas en la promoción de derechos indígenas, por ejemplo, ¿no? Más difícil es el caso ya individual y lo más probable es que en el caso de un individuo que no tiene ese soporte institucional, esa plataforma institucional, termina por cerrar la etapa nacional y decir, bueno, pues perdí, yo no tengo la posibilidad de contratar a una persona que me represente en San José, aunque mi caso sea, digamos, importante y mucho menos de desplazarme. Bueno, pues lamentablemente no conseguí lo que yo quería, ¿no? Entonces, el individuo, el sujeto individual, obviamente está en ese sentido en una situación de denegación de justicia, ¿no? Pero lo que es el pueblo, lo que son pueblos indígenas, y entiendo también lo que son, digamos, derechos de la mujer o derechos de comunidades o colectivos, sí tienen la posibilidad de estos canales institucionales, estas plataformas que les permitan exigir derechos ante la Corte Interamericana. Y además, por otro lado, Juan Pablo, estos abogados que defienden pueblos indígenas ya tienen toda una red armada en San José, ¿no? Es decir, ya hay una serie de, conocen los abogados, conocen a los jueces, o sea, es como una especie de expertise, de conocimiento de cómo funciona el sistema interamericano de justicia. También sé que la Corte Interamericana entiende que muchas veces no es fácil desplazarse a San José, entonces realizan audiencias itinerantes. A veces las puede llevar a cabo, por ejemplo, en Bogotá, o la puede llevar a cabo en Santiago, o la puede llevar a cabo, digamos, en Managua, ¿no? Pero, sí, pero usualmente se hacen en San José y evidentemente si no hay manera de subvencionar toda esa, digamos, esa campaña, esa estrategia judicial, pues hay una situación lamentablemente de desprotección, ¿no?
en teoría el Estado Nacional debería procurar que sus ciudadanos, sus conciudadanos, tengan acceso a los derechos, pero sabemos que muchas veces el Estado Nacional pues es el Estado que está vulnerando esos derechos, ¿no? Entonces muchas veces el gato no se pone, digamos, la campanilla en el cuello, ¿no? Para utilizar una metáfora. Sí. Muy bien, solamente quería un poquito terminar y ya pasar un poquito al debate, es con la Convención de Naciones Unidas del año 90, que me parece a mí es una carta que reconoce los derechos, digamos, del trabajador migratorio en una situación casi de paridad con el trabajador nacional y que ha sido, como digo, suscrito por varios países de América Latina, como he mencionado, por México, por Colombia, por Argentina, de lo que he podido revisar, por Chile, por Perú, por Bolivia, entre otros países, y básicamente sostienen pues que los derechos fundamentales son derechos que son exigibles no solamente, digamos, en los países de origen, en los países donde uno es connacional, sino también en los países donde uno termina por desplazarse. Esos derechos serían exigibles, por ejemplo, si yo me he desplazado, digamos, desde Venezuela al Perú, o si me he desplazado de Venezuela a Chile, o si me he desplazado de Paraguay a Argentina, o si me he desplazado, imaginemos, de Guatemala hacia los Estados Unidos, ¿no? También cada país tiene una norma nacional y de hecho, por ejemplo, en el caso del Perú, hay un decreto legislativo que tiene rango de ley que se dictó el año 2017 y que establece la paridad de derechos entre un ciudadano venezolano que tiene un estatuto, digamos, especial en la legislación peruana con uno nacional. Es un esfuerzo nacional de tratar de equiparar al trabajador migratorio, al migrante, con el trabajador nacional. Pero acá pasa lo de siempre, es decir, una cosa son las declaraciones nacionales, las declaraciones legislativas y otra cosa es lo que pasa en el día a día, ¿no? Lo que pasa en el día a día es muy decepcionante, ¿no? Porque obviamente hay muchas veces esto, digamos, desconocimiento de derechos, no desconocimiento en el sentido digamos, de ignorar, sino de desconocer, de no reconocer esos derechos, digamos, no hay posibilidades de exigir un trato digno, un trato justo, no hay autoridades que estén dispuestas a atender estas pretensiones de los llamados trabajadores migratorios o extranjeros o migrantes, como se quiera llamar, y entonces hay una situación de desprotección. Y esto es lo que se conoce como la paradoja de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos existen, los derechos humanos están declarados, los derechos humanos están en las cartas, pero es muy difícil, dependiendo del contexto local, hacerlos cumplir. Y es el gran desafío de nuestro tiempo, ¿no? Y bueno, ahora sí, ya podemos pues pasar a platicar sobre cualquier aspecto de este tema o sobre otros temas. Así que yo encantado de conversar con ustedes. Sí. Yo tengo un comentario. Muy bien, No sé Fátima, te si, escuchamos. no sé Sí, si iría con lo que estuvieron platicando los profesores y usted en sí, cuanto a lo de los tratados, de las cartas internacionales, ¿no? sí, sí, Yo convenciones. vi, en lo que estaban platicando se me vino a la mente un documental que yo vi que se llama Las tres muertes de Maricel Escobedo. Pasó en Sí, la vida real. Maricel Escobedo, pues, fue una activista que a su hija la asesinaron. ujú, Y pues, a pesar de que había un asesino confeso, tenía todas las pruebas para que lo acusen, pues los tribunales le dieron libertad, ¿no? sí, Entonces, pues la señora, pues lo volvió a buscar, pero el chavo ya era parte de los Zetas. ujú, Entonces, cuando la policía le empezó a dar como todos los medios para que ella busque a este muchacho que había asesinado a su hija, pero cuando se enteraron que era parte de los Zetas, del cartel de drogas, pues le quitaron todo, le quitaron la protección, le sí, quitaron todos los medios que ella había recibido para pues que atrapen al muchacho, ¿no? Porque ella entró cuando la primera jueza falló a favor pues, sí, del delincuente. sí, Ella había entrado a una corte de casación, algo sí, así. sí, Entonces, es cuando le dieron todo para que ella lo busque, pero luego, pues le quitaron la protección y la señora hasta se plantó en el Palacio de Chihuahua
y sí, la asesinaron en el palacio, ¿no? Porque ella dijo que no iba a dejar el palacio hasta que el asesino de su hijo esté entre las rejas y la terminaron asesinando. Pues mm, en las puertas del palacio cuando apenas estaba entrando César Duarte. ¿Es César o Javier Duarte? Creo que es César Duarte. Y entonces ahí me puse a reflexionar cómo, pues primero que nada, su derecho a la justicia, a la vida de su hija, pues sí, se le fue, ¿no? De las manos. Y luego cuando la misma justicia mexicana por miedo o no sé por qué, si tienen algún trato sí, con tenían algún trato con las cárceles, le quitó esa sí, protección, ¿no? La protección que ella necesitaba a su integridad, cómo la amenazaban a sus hijos pues se tuvieron que ir de México, ¿no? Entonces se me vino a la mente todo lo que estaban diciendo, ¿no? Como los diferentes fallos y los amparos no sí, funcionan, pues cuando sí, las instituciones mismas no hacen valer los derechos de las personas. En una clase con los profesores, recuerdo, hicimos una reflexión que a mí me marcó muchísimo, porque yo normalmente en mi discurso sobre derechos humanos, yo siempre decía, ¿cómo los ciudadanos, cómo nosotros vamos a hacer valer nuestros derechos si nosotros no conocemos nuestros derechos? Sin embargo, el Estado, a pesar de que la gente no conozca sus derechos o no tenga el acceso para conocerlos, no debe de violar, ¿no? No debe de violar el Estado. claro, Sepamos o no sepamos nuestros derechos, el Estado tiene sin que duda. hacerlos valer. Entonces, a mí me encantó muchísimo en todo lo que usted nos habló, Mm, porque pues si bien sí hemos hablado que pues del origen de los derechos humanos, pero no habíamos como ido más allá, más atrás, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, sí, por compartir con nosotros esta padrísima ponencia. Y sí, pues eso sería todo por mi parte. Y pues sí, tomando en cuenta que igual se me vino a la mente cuando usted hablaba de migración, aquí en Yucatán hay muchísima sí, migración. O sea, mis primos son sí, migrantes. Yo tengo muchos mira, primos que están allá en Estados Unidos, en el sur de Yucatán hay muchos migrantes. Y Ah, pues mis se primos habla cuando, maya en San Francisco, es el lugar fuera de Yucatán donde más se habla la lengua maya. ah, San sí, mire usted, Francisco, California. sí, mis primos, hace poco llegó mi primo de Estados Unidos porque ya se fastidió de toda la discriminación que vivían, en que entró Donald Trump, sí, como los mismos hijos de migrantes los enjaulaban, ¿no? Los encarcelaban. sí, claro, Entonces, ah, creo que el tema migratorio tiene muchísimo de dónde reflexionarse y de claro, dónde debatir. Y pues muchísimas sí, sí, gracias. sí. Bueno, Fátima, muchas gracias. Más bien, quería contestarte y agradecerte primero por tus palabras, muy amable. Te agradezco mucho, siempre un placer, pues, que gente como usted se interese en estos temas. Yo sé que el caso de esta señora, pues, es un ejemplo absoluto de indefensión y es un ejemplo absoluto, pues, de crisis del sistema judicial, ¿no? Pero yo creo que los estados no deben, y los ciudadanos sobre todo deben exigir a los estados que cumplan con su rol tuitivo. Para eso están los estados, están obligados a prestar atención a sus ciudadanos, están obligados a cumplir con su propia legislación. Lamentablemente no lo hacen, ¿no? Muchas veces lo que yo he visto en el Perú es que las instituciones, por ejemplo, acá hay varios institutos, uno de ellos es el Instituto de Defensa Legal, asume la representación de ciertos litigantes que no pudieran actuar por ellos mismos, sobre todo cuando hay violaciones de derechos humanos por parte del Estado peruano. El Estado peruano, como saben, cometió muchos atropellos en la década de los 80. Eso sigue siendo todavía un tema tabú en el Perú, porque se considera que se está descalificando al ejército, etcétera. Pero lo cierto es que muchas personas perdieron a sus seres queridos en esos años de manera violenta. Entonces, estos institutos toman esas causas y de esa manera es mucho mejor para estos litigantes, digamos, individuales tener ese respaldo porque son institutos que tienen a la vez conexiones, ramificaciones, tienen reputación, tienen muchos abogados, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Para eso están las instituciones, sean del Estado o sean de la sociedad civil. Pero ese tipo de crueldades, de crímenes, no pueden quedar impunes, porque si quedan impunes, desmoralizan a la sociedad y dicen, bueno, pues no podemos enfrentarnos a estos señores porque representan un poder local y a la vez deslegitiman al Estado. El Estado está, uno diría, en realidad para encubrir
a estas personas y no para proteger a los ciudadanos. Entonces, muy importante para la legitimidad del Estado, para su propia reputación, para su propia obligación, cambiar la, digamos, la torna y procurar, pues, digamos, perseguir a estos amigos. Ahora, evidentemente, viene también todo el problema de los grupos de poder, de las relaciones de poder reales, del poder del Estado, de poder ingresar en esas relaciones de poder y de, como bien dices tú, Fátima, de complicidad, ¿no? O sea, ha habido varios casos que se han demostrado que ha habido complicidad entre perpetradores de violaciones de derechos humanos, digamos, entre estos cárteles y entre el propio Estado, ¿no? O sea, y eso es una tarea pendiente en América Latina, ¿no? Yo creo que es más, en países como en Colombia, incluso en el Perú, en estos últimos meses de pandemia, extrañamente varios líderes indígenas han muerto, ¿no? En circunstancias muy extrañas. Y uno dice, pero teóricamente Colombia y el Perú son democracias y estados de derecho, ¿no? No son gobiernos militares, no son gobiernos autocráticos, pero sin embargo no pueden proteger a sus líderes civiles. Entonces, yo creo que ahí hay una responsabilidad del Estado y creo que como ciudadanos tenemos que exigirle que el Estado, yo espero que el caso de esta señora no quede impune, ¿no? Y me parece muy bien que a través de medios se pueda diseminar la tragedia de esta señora y haya una responsabilidad del Estado, ¿no? Sí. Y bueno, Gracias. encantado para conversar, por supuesto, sí, así es. No, excelente, excelente, Renzo. Excelente. No sé si a Mayrani nos quiere hacer algún comentario, alguna reflexión. Sí, doctor, también muchísimas gracias por Ojalá. todo el conocimiento que No, el está gusto es mío. transmitiendo. Y me parece que su perspectiva sí nutre mucho esta clase. Yo lo que he aprendido a visualizar los derechos humanos es como en 3 niveles o en 3 aristas diferentes. A nivel estructural, a nivel institucional y a nivel microsocial. Sí. ¿Por qué? Porque en cada una me parece que el papel fundamental tanto del la población como del Estado debe de ser coadyuvante. O sea, debe haber una colaboración para que al final se vaya escalando. Me parece que también, si bien el Estado es el principal ente que debería de proteger y hacer valer los derechos, por otro lado también el ciudadano conocerlo y exigirlo, ¿no? Sin embargo, también encuentro como otros aspectos, porque, por ejemplo, me parece importante y meter al análisis el hecho de que por qué entonces la población, solamente hablando de México, ¿no? Porque, bueno, nosotros somos de acá, pero ¿cómo es que la población mexicana no conoce sus derechos? Entonces me parece que también, o sea, el papel importante del Estado es brindar esa educación. Tratando de responder esa pregunta, el por qué no la da, o sea, yo quiero pensar, más bien, o sea, yo como que doy por hecho que también tiene un objetivo, que es el no ser crítico, o sea, que la gente no lo sepa para que no pueda exigirlos, ¿no? O sea, a un gobierno, bueno, quiero pensar, ¿no? O sea, estoy hablando hipotéticamente, pero le conviene que su población no exija que esté tranquila, que sea pasiva, porque eso genera un mayor control sobre la población. Al tenerlos con mayor educación, pues empiezan a tener procesos de reflexión, un ojo más crítico, mayor análisis y pensando que, por ejemplo, ahora con los problemas que surgieron a partir de la alza del transporte público en Chile, pues se desató todo un movimiento y eso después llevó a una reforma constitucional, ¿no? Claro. Entonces, el cómo manifestar, como bien lo dice usted, dentro de las colectividades, ya no viéndolo de manera individual, sino entendiendo que somos muchas personas que podemos tener el mismo problema, uniéndonos y después manifestando esta inconformidad, ¿no? Y de esa forma también hacer valer los derechos. Y también pensando, por ejemplo, en el tema de Trump, cuando estuvo de presidente, cómo se le permitió, no sé, incluso que tuviera estos mensajes
xenofóbicos, esos mensajes discriminatorios, de odio, un presidente que no estamos hablando de cualquier país, sino que Estados Unidos, como se le quiera ver, sí tiene un poder sobre sobre la mayoría de los países, ¿no? En primera instancia, porque la mayoría de las organizaciones y de estos tratados que estamos hablando de derechos humanos se encuentran la mayoría en Estados Unidos, ¿no? ONU creo que está en Estados Unidos, la OMS creo que está en Estados Unidos, la Asociación Americana, todo está prácticamente en Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y todo eso, si lo vemos desde las relaciones de poder, entonces está ejerciendo un poder, ¿no? El hecho de que estén dentro de este país, pues les da un mayor control, ¿no? Entonces, eso yo lo veo como a nivel estructural. Las instituciones, por supuesto, que deben de tener un papel, pero viéndolo también desde lo microsocial, ¿cómo es la misma sociedad también discriminatoria? O sea, nosotros somos discriminados por Estados Unidos. Estados Unidos no nos quiere, no quiere al mexicano, y de hecho se apoyó muchísimo este pensamiento de poner el muro contra Trump, pero el mexicano también resulta discriminatorio hacia los países centroamericanos, Guatemala, Honduras, Belice. Entonces me parece que este tipo de ejercicios, acciones, actitudes violentas, pues lo único que está generando entonces son más ciclos de violencia. El romperlo yo creo que es mucho más complejo, ¿no? Sí tener estos reconocimientos, pero que este reconocimiento al derecho humano me parece que debe ser de manera integral, ¿no? O sea, no verlo como unidimensional y no, o sea, en este pensamiento, por ejemplo, de la tercera generación, o sea, no sé, derecho a la educación, derecho a la salud, o sea, sí, pero a su vez la omisión de un derecho también puede generar la violación de otros. Entonces, entre la mayor satisfacción el mayor cumplimiento hacia estos derechos, me parece que es un trabajo arduo, ya no solamente a lo micro, sino de estos 3 niveles que mencionaba. Y yo creo que le voy a dejar hasta aquí, doctor, porque creo que nos va a cerrar la sesión. Entonces, no sé, mejor me espero. Sí, y creo que regresamos. Ahorita regresamos. Sí, es la misma clave. Pero fíjense, nada más yo voy a decir esto breve, rápido. Desgraciadamente en México, esto Renzo lo sabe porque está en México, tendemos a ver más hacia arriba, pues Estados Unidos, los autores, y dejamos de ver muchas experiencias latinoamericanas, donde por cierto, ahorita en México hay todo un eslogan de juzgar a los expresidentes, pero en el caso de Perú, si no me equivoco, ya se juzgaron como 4 o 5, y algunos están... El caso Odebrecht en Perú sí tiene consecuencias. Hay presidentes que ya están...